Bienvenidos a otro programa, programa navideño. Sí, porque estamos en la Navidad, pero el contenido no es navideño, aunque pues siempre no podemos abstraernos de esta festividad que se da en Occidente. Y siempre me hace recordar aquella absurda advertencia que daba el anciano fin de mundo desde la plataforma. Cuidado, van a comer comida navideña. Cuidadito, porque aquí se acostumbra a comer en diciembre, el 24, y también para el 31, gallina rellena, pavo silvestre, y al estilo pues de los ingleses, porque fue Charles Dickens el que con su novela El espíritu de la Navidad fue que implementó eso en el mundo occidental. Darse regalos, decirse feliz Navidad, Merry Christmas, eh, darse, comerse una uva debajo del muérdago. Todo eso fue él quien o mejor dicho, que de esa novela se derivó toda esa tradición. En 1874, si mal no recuerdo, él estaba pasando una calamidad y le habían encargado escribir un libro, tenía que escribir un libro y no tenía nada en su cabeza para escribir. Y resulta que se acordó de eso, vino hilvanando la historia, todo un éxito. Hasta el día de hoy, impregnado Occidente por esa tradición. Y el Scrooge formó, que era el apellido del señor banquero, pasó a ser un adjetivo, especialmente en el Reino Unido. Scrooge, tacaño. Pero ese era el apellido, como dije, del protagonista del espíritu de la Navidad, el señor Gruñón, que no quería nada que estuviese relacionado con la felicidad. Cosas de la vida. Pues bien, yo aquí por este lado alegre, porque estoy contando los días y las noches, los minutos, los segundos y las horas para ir a recibir a mi bebé dinosaurio. Digo dinosaurio porque es grandísimo el re jodido. Yo creo que es del otro, no es de su padre, porque mi esposo es bajito. Pues entonces, contando esos días, ay, para estar más feliz de lo que ya soy. Y también gozando de los frutos del duro trabajo y de las oportunidades que presenta estudiar. ¿Por qué? Porque al haber estudiado yo, pues, pude enfrentar la vida en mejores condiciones, ostentar un cargo importante en mi trabajo, en mi carrera profesional, y siempre gozar de privilegios, como por ejemplo aquí en Nicaragua se acostumbra a dar, además de un 13º salario, conocido como aguinaldo, se da un regalo por parte de la organización laboral. Puede ser dinero o puede ser en cosas que uno va a ocupar para la comida navideña y otras cosas que nos pueden servir. También recibí un queque por parte de mi organización donde laboraba, un queque muy rico que todavía tengo desde el 23 de diciembre y esto que hemos compartido con otras personas y bueno, se ha hecho fructífero él solito. La harina no escaseará, así que se ha ido reproduciendo el queque. Otra cosa es que, si mal no recuerdo, la vez anterior, pues les había hablado, pues que siempre al pendiente de las noticias mundiales y las políticas, pues van dentro de las mundiales, pero olvidé decir algo, que fue lo de la Copa Mundial ganada por Argentina. Oye, me encanta a mí que gane Argentina, entre Argentina y Brasil, me encanta Argentina. Y también no me perdí ni un solo detalle de la recepción que les hicieron en Argentina.
5 millones de personas en la famosa Plaza del Obelisco. ¡Oh! Ya deseara cualquier candidato político tener semejante cantidad de seguidores. Se llevarían de calle las elecciones. Increíble, impresionante. Y como Messi, pues ya al final de su vida logra hacer algo, pero es que es una presión tremenda la que hay, no que sabemos criticar lo que no hace nada, que aquí, que esto. Ay, críticas y críticas y críticas. Si estuviéramos nosotros allí, ay, por Dios. Hmm. Eh, pues bien, eso de entre otras cosas. Y entrándole ya a la parte esencial del programa, la parte 3 de 3 que había seleccionado yo como persecución religiosa, me llama mucho la atención que está sucediendo esto, y quienes conocemos de la Biblia sabemos que la Biblia habla de una persecución religiosa, pero los cristianos, no testigos de Jehová, la profetizan o mejor dicho, mencionan esa profecía, recuerdan esa profecía por lo escrito en Apocalipsis y no por lo que dijo Jesús en Mateo 24, que habla sobre la persecución, que serían entregados a los tribunales, pero en la parte del Apocalipsis dice de que Jehová, ese Dios de amor, incluida su religión verdadera, aquellos cristianos que él considera verdadero, también los va a sacudir, los va a entregar en manos de esas personas en quienes va a poner él mismo en su mente y en su corazón, empezar a perseguir a los cristianos. Ahí van malos cristianos y buenos cristianos, pero que Dios tan raro eso. Si uno como padre quiere evitarle el peligro a los hijos, evitarle el daño, sufrirlo nosotros y no nuestros hijos. Ah, no, pero este Dios de la Biblia, aparte de lo mal que nos va, aparte de que nos echó un montón de maldiciones, aparte de que nos la tenemos que ver a como nosotros podamos, encima nos deja el diablo y por si fuera poco, nos va a entregar en manos de los poderosos para que persigan a las religiones y maten a su creación. No lo entiendo, Señor, no lo entiendo, pero así va a ser según la Biblia. Y entonces esto de la persecución religiosa no debe de estar pasando desapercibida ni por nosotros mismos, ni por las personas mismas religiosas. Debiste mucha importancia. ¿Por qué? Porque está relacionado con el poder político, el poder económico, el poder social y el poder de los medios de comunicación. Algo que se le ha llamado el cuarto poder, los medios de comunicación. Muy importante en el mundo de hoy, en lo que estuvimos viviendo globalización y estamos a las puertas de un nuevo orden mundial que ya comenzó y vino para quedarse. Difiero mucho de quienes no piensen así, pero bueno, yo así lo veo. Pues bien, vamos a compartir el contenido. Aquí pues salgo yo siempre bella, siempre bella. Ay, empiezo con mis muletillas. Entonces, pero ya se me van a quitar. Ay, yo no sé. Esta parte, 3 de 3, la crisis de la iglesia de la unificación y la federación para las familias. La unificación es el nombre abreviado, pero la unificación para la federación de la familia, juntar la familia. La crisis de la iglesia de la unificación en Japón. Los 3 enemigos de la libertad religiosa. En la primera parte hablábamos de Kazajistán. Hablábamos que al igual que los rusos, ellos estaban siendo presionados para hablar en contra de los testigos de Jehová y perseguirlos. Pero resulta de que no se pudo porque todo lo presentado estaba hecho de una manera falsa y de una manera sesgada y no de una manera totalmente objetiva.
pero tampoco era totalmente falso. Tenía que habérsele dado una mayor explicación, una base más científica y más intelectual. Y el otro tema que les presenté, no más oraciones cristianas en una universidad holandesa, que se viene a sustituir esas oraciones, esas oraciones al inicio y al final de las ceremonias de graduación en la Universidad Pública de Países Bajos. Ahora esta parte que va a ser la última está asociado con lo que sucedió en Japón, la muerte el asesinato del primer ministro Shinzo Abe. Para introducir este tema, Japón se está viendo como el principal campo de batalla entre las fuerzas que atacan y que siempre han atacado a la libertad religiosa por muchos siglos y las que la defienden. Es decir, una batalla entre los que persiguen a las religiones, atacan la libertad religiosa y los que defienden a las religiones. Para seguir en esto, Japón, cuya capital es Tokio, es un territorio compuesto por poco más de 1000 islas y suma en superficie 377.975 kilómetros cuadrados. Puede caber Nicaragua ahí como 3 veces. Nosotros tenemos 133.000 kilómetros cuadrados, casi 3 veces. Fue fundado hace 2682 años, o sea, como unos 600 años antes de Cristo. El sistema de gobernación es allí una monarquía parlamentaria. Quien ostenta el cargo ejecutivo es el emperador, actualmente Naruhito. Quien representa a ese poder es el cargo del primer ministro, actualmente Fumio Kishida. La cantidad de habitantes de Japón es de 126.167.000 habitantes. Tiene una alta densidad demográfica. Tokio, hace unos 8 o 10 años, fue la ciudad más densamente poblada del planeta. El PIB per cápita, que se ubica en el lugar número 4 de Japón, es de 44.935 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando de una nación desarrollada y con mucha riqueza. Aquí podemos ver, les los voy a mostrar para cuestiones de cultura, las fronteras inmediatas de Japón. Limita con Rusia, al norte, donde se tiene un bochinche por las Islas Kurules. Está ahí el proyecto Sajalín, un proyecto de gasoducto que ya llegó a su fin por las sanciones que se le ha impuesto a la Federación Rusa. Esta parte que está aquí, verdecita, es la parte de Japón. Limita con los océanos, el océano, sí, aquí de esta parte del mundo ya está en el océano Pacífico, tiene a Groenlandia, tiene a Rusia por Kamchatka, la península de Kamchatka, y aquí más al sur tiene a China continental, a Taiwán, el mar de las Filipinas y, bueno, otros lugares, y más al sur a la isla neerlandesa, que es forman la Indonesia, la Polinesia y la Micronesia, y Australia más al sur. Y bien, dicho esto, entramos más en el asunto. Al ser Japón el principal campo de batalla entre la libertad religiosa
los que defienden la libertad religiosa y los que la atacan, aquí hay una base que no debemos de pasar por alto. Y es que hay tres pensadores, filósofos de la época moderna, del siglo XX y siglo XXI, que tienen que ver con la religión y de una manera muy hostil hacia las religiones, poniendo en peligro la libertad religiosa. Yo tengo que decirles, afirmarlo siempre, de que yo estoy a favor de la libertad de expresión y de la libertad religiosa. De lo que estoy en contra es de que no sean supervisadas y puedan ellas estar causándole daño a la sociedad. Pero todas sus enseñanzas, sus doctrinas tienen derechos a tenerla. Como cualquier organización de cualquier índole, principalmente las organizaciones políticas. Pues bien, estos tres pensadores, según el filósofo francés Paul Ricoeur, escribió en 1965 un libro que habla sobre la influencia destructiva de estos tres maestros de la sospecha que son hostiles a la religión. En primer lugar, Carlos Marx, el fundador del comunismo soviético, creador de la famosa frase, la religión es el opio de los pueblos. Él se inspiró en la pobreza que miró en Londres. La gente pobre dormía en las calles, en las aceras de las calles. Allí dormía la gente. El otro señor, Friedrich Nietzsche, un humanista y filósofo moderno del siglo XX, quien se expresaba de las religiones de esta manera, que las religiones creaban a ciudadanos débiles y que la educación de los ciudadanos debía de estar bajo el control del Estado para hacer de ellas personas fuertes y no personas débiles, según su propio pensar. Tenemos por el otro lado a Sigmund Freud, psicoanalista, quien consideraba a la religión como la fuente, a las religiones en su total, como la fuente de problemas neurológicos y psicológicos, el padre del psicoanálisis. Pues bien, ¿qué tenían en común ellos tres? Que eran hostiles a la religión. Carlos Marx, la base del comunismo soviético. Nietzsche, utilizado y citado por los nazis alemanes. Sigmund Freud le dio un nuevo impulso al humanismo secular, es decir, a lo que no es religioso, y que llegó a dominar los gobiernos, la academia, los medios de comunicación en las democracias occidentales. Vean qué importante es esto y qué peligroso también lo es. Importante por la forma de pensar y peligroso por los lugares o ¿cómo podríamos decir? No las fases, sino que los ambientes donde logra penetrar. El ambiente político, el ambiente científico, estudioso, académico, los medios de comunicación de los gobiernos democráticos occidentales. Aquí hay una discusión sobre Nietzsche en cuanto al hecho de que fue citado por los nazis, pero se dice que fue su hermana quien usurpó los derechos de autor y escribió falsamente en nombre de Friedrich Nietzsche un libro a favor del Tercer Reich, es decir, a favor de Hitler. Y eso lo utilizaron para darle ese cariz de que Nietzsche era de tendencia nacional socialista, o sea, nazi. Pero fue su hermana, si mal no recuerdo, su hermana o su esposa, la quien tomó ese abuso. Yo hice un programa en el que lo mencioné a él y la similitud que había entre la esposa de Charles Dussel, de la cual se dice de que era ella quien escribía la Atalaya y todos los artículos que Charles Dussel distribuía, publicaba en la Organización de los Estudiantes de la Biblia, actualmente Testigos Cristianos de Jehová. Pero también eso está en entredicho. Se dice que es así, otros dicen que no lo es. Yo la verdad es que no sé y no me interesa.
no quiero estar al tanto de la organización. Salvo pues las noticias de los abusos infantiles y noticias pues que impactan mucho como los suicidios, y una noticia que hará cosa de 1 hora más o menos, que escuché en el canal de Glenn Lidl de Perú sobre una explosión que provocó un testigo de Jehová y que mató a su pareja, testigo de Jehová, dentro de un salón del reino. Esas cosas suceden no solo dentro de los testigos de Jehová, para desgracia de muchos o para suerte. No es propio de los testigos de Jehová. El ser humano a donde va cargando sus genes, va cargando su miasma, va cargando su bondad, su generosidad. Todo lo va cargando. No es exclusivo. Así que no podemos nosotros, que estamos a favor de un mundo libre, de un mundo justo, no podemos estar a favor de cosas que no son ciertas. Bien, continuando con el tema. Las persecuciones que se están viendo en Japón son las siguientes. Aparte de otras, estas son las más destacadas. Están siendo atacadas como religiones malas. Vemos el fenómeno de la sinización en muchos países, comenzando con Rusia y continuando con China y continuando con los otros países que fueron federados a la Unión Soviética y algunos que siguen federados como parte de la Federación Rusa, perdón. La Iglesia de la Unificación de la Federación de la Familia fue atacada porque ha sido crítica eficaz del comunismo y por los éxitos que ha tenido con la Federación Internacional para la victoria sobre el comunismo. Aquí a la par se mira el matrimonio Moon, creador de la secta Moon, anticultista Moon. Aquí está con su esposa, están escribiendo ellos eran muy conservadores y estaban muy en contra del comunismo. Es más, obtuvieron muchas batallas en las que resultaron ganadores y han tenido pues su respeto por eso. ¿Y a qué viene esto? El emperador que fue asesinado a mediados de este año 2022, sabemos que fue asesinado por un exadepto a la secta Moon, porque su mamá había hecho una donación a la secta Moon o a la Iglesia de la Unificación, había hecho una donación y había dejado a su familia en la pobreza. Entonces vino este señor, asesinó al primer ministro. ¿Por qué? Porque el primer ministro Shinzo Abe tenía mucha influencia de la secta Moon o de la Iglesia de la Unificación dentro del Partido Liberal Democrático. De casi 380 miembros del partido, 179 eran adeptos o simpatizantes de la Iglesia de la Unificación o secta Moon. Bien, la cienciología fue atacada por criticar a Sigmund Freud, el psicoanálisis y los abusos de la psiquiatría. Los argumentos se basaron en falsos testimonios. He ahí el cuidado que debemos de tener cuando vamos a hablar en contra de nuestra amorosa organización de los testigos de Jehová, que no debemos hablar con falsos testimonios y debemos de asistirnos de la ayuda gratuita o pagada de los expertos en estos casos. Si es que nosotros mismos no somos expertos, podemos aprender, nos va a tomar mucho tiempo. Si queremos actuar rápido, vamos a buscar a los expertos. Otros que están siendo atacados, los testigos de Jehová, atacados y perseguidos, ya sabemos su creencia, la transfusión sanguínea, que los induce al autosuicidio. Son perseguidos porque no sirven en el ejército, porque no votan, no saludan la bandera y no cantan el himno nacional de los países donde viven.
El estilo de vida religioso de cualquier religión que no es japonesa, en este caso, o que no es china o que no es rusa, se opone a los ideales de Friedrich Nietzsche, de producir personas fuertes a través de un control estatal total y una educación militarista. Estamos queriendo salirnos de una organización, denunciar a una organización de alto control mental para pasar a formar parte de un pensamiento que también quiere ejercer un control estatal sobre las personas para que sean fuertes y una educación militarista. Yo no lo veo bien esto. Salir de las brasas y me meto a las llamas o viceversa. No lo veo así. No lo veo que sea bueno. Imagínense catalogar a las personas o estigmatizarlas como personas débiles y que deba ser el Estado quien les controle la vida. Me recuerda mucho a los griegos. Miren, los fundadores de la democracia, los creadores de la democracia, pero ¿qué tenían ellos? Los niños espartanos desde los 7 años de edad pertenecían al gobierno. ¿Pero para qué? Para la guerra, porque se vivía en guerra en esa época. Siempre el mundo ha vivido en guerra, no es nada nuevo. Guerra, guerra y guerra y guerra. ¿Me gustan las tierras de este país? Me las quedo. ¿Me gustan las piedras preciosas de este país, los minerales? Me los quedo. Voy a hacerles la guerra. Igual sucede. Nada nuevo hay bajo el sol, escribió el rey Salomón. Todo lo que es ya era y lo que era será. La vida es un ciclo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero se llega al mismo punto. Continuando con el tema, Japón, después de que perdió la Segunda Guerra Mundial, tuvo que reconocer y proteger la libertad religiosa para poder garantizar la democracia en Japón. Vio que era, el gobierno japonés de entonces, que era necesario preservar la libertad religiosa en pro de la democracia. De esta manera se convirtió en un puente entre Occidente y Asia. Se está tomando como como un paradigma, esto que está sucediendo, que sucedió en Japón, que cómo es posible, ¿verdad?, de que estemos ahora viendo persecución religiosa, viendo esa batalla campal, cuando tras la Segunda Guerra Mundial vieron con buenos ojos que la libertad religiosa para fortalecer la democracia no tiene ningún sentido. Ahora bien, grupos comunistas japoneses son los que están creando esas hostilidades hacia las religiones no japonesas. Y ellos manipulan otro momento de duelo nacional, como fue el caso de la muerte, del asesinato del primer ministro Shinzo Abe, el primer ministro japonés. Los comunistas japoneses no pueden, no quieren, se resisten a perdonar al reverendo y a la señora Moon por contribuir a la contención del comunismo, por contribuir a la derrota del comunismo. Y ellos, de una manera explícita, están comprometidos, entre comillas, con su guerra final contra el movimiento de la Iglesia de la Unificación. Esto tiene ¿cómo podríamos decir? Un sesgo político, un corte político. ¿Por qué? Que tiene que ver una religión con esa forma de actuar de la organización Moon. Pero después vamos a hablar de la organización Moon o la Iglesia de la Unificación para que sepamos qué es y por qué también estos comunistas japoneses en uno de sus aspectos tienen razón
por lo que vamos a ver después, al final de una manera rápida. Ya aquí finalizando un poco el tema, aquí a la izquierda les muestro una marcha de celebración por la victoria contra el comunismo en 1969 en Shizuoka, Japón. Ahora bien, lo que sucede en Japón no es un asunto exclusivo sobre el asesinato del primer ministro Abe, ni por sus vínculos con la Iglesia de la Unificación o secta Moon. Se trata más bien, en su esencia, en su núcleo, se trata del futuro global de la libertad religiosa. Unos aprovechan exponiendo persecución de religiones malas. ¿Y cuáles son esas religiones malas? Las minoritarias y las que no son de origen japonés. Pero a todas, por igual, les espera lo mismo. No crean de que porque estas no son japonesas, a estas sí que les corten la cabeza. No, van a pasar por lo mismo todo. ¿Y qué va a pasar? Ah, el cumplimiento de la profecía. Por evitar la profecía, más bien se está caldeando todo, organizando todo, quizás de una manera sin quererlo, para que esa profecía se cumpla, el efecto de la profecía cumplida en todas las esferas de poder, y eso no lo van a poder impedir ni siquiera los anticultistas. El futuro de la libertad religiosa en gran medida se va a decidir, según este artículo, que no estoy tan de acuerdo en esta parte, el futuro de la libertad religiosa se va a decidir en gran medida por lo que suceda en Japón. ¿Pero por qué lo pongo? Porque el artículo no es un invento mío, son investigaciones que yo hice sobre esos temas en diferentes lugares del mundo, pero que tienen un elemento en común: religión, hostilidad religiosa, persecución religiosa y baja calidad de la información, baja calidad y baja credibilidad, ganada en un campo de batalla intelectual, que es la mejor batalla que uno puede dar en el enfoque, en el ambiente intelectual. Ahora, ¿va a ser un futuro de persecución o de libertad? ¿Va a ser un periodo de gloria o de vergüenza? Si nosotros, ¿verdad?, creemos en la Biblia y decimos, bien, Dios va a poner en el corazón de los poderosos atacar a la religión falsa, que para los testigos de Jehová son todas aquellas religiones que no son testigos de Jehová. ¿Cómo es posible que suceda eso? ¿Cómo es posible? ¿Será un asunto de gloria? ¿Será un asunto de vergüenza? Para mí es de vergüenza, porque como un Dios de amor va a mandar eso a las personas de las otras religiones, porque hay muchas personas de otras religiones que son muy buenas personas, son mejores personas, tienen mejor conducta, tienen un mejor ejemplo que aquellas que sí son religiosas profesantes. Y según pues el escritor de este artículo, no deberíamos de estar en esta lucha para perder, sino para ganar. En esto coincido completamente. Y yo también, de manera plena, pienso que si uno no se mantiene en unidad, lo que nos propongamos sobre el asunto de las religiones no va a tener ningún éxito. Si nos rendimos, si seguimos luchando, si no nos rendimos, perdón, y si seguimos luchando, algún día nosotros vamos a ver el fruto de nuestro esfuerzo traducido en victoria. Y conclusión particular mía, que debemos hacer oír nuestra voz
para hacer una justicia imparcial, no como la que hicieron estos señores en Kazajistán, que sesgaron la información para escuchar lo que ellos querían escuchar, no como los señores de otros países del Kirguistán que queriendo copiar o no queriendo, sino que copiando el modelo de Rusia, pues han fracasado y se han visto derrotados en los tribunales. Debemos de hacer justicia, pero de una manera imparcial. Pues bien, aquí yo quiero mostrarles algo sobre la religión, la religión de la unificación o la secta Mu. Bien, voy a leerles lo que me llamó la atención. Este es el señor Mu y su esposa Mu. No voy a leerles, sino que una parte se las voy a leer y la otra no. Como siempre, los enlaces los pueden ver en la descripción del video. Este señor de apellido Moon, Sin Jung Moon, que se parece al nombre del Pokémon, le digo yo, de Corea del Norte, Kim Jong-un. Este señor, un tipo de Mesías moderno, vean lo que dijo, que Jesucristo se le reveló y le dijo que él debía de continuar la labor de Jesucristo. Cosas de las religiones. Y vean qué diferencia hay con Charles Russell. ¿Ah? Jesús vino con Jehová. Y qué casualidad que solo vino a Occidente a observar a las religiones. No fue allá a la mierda grande, como decimos los nicaragüenses, a los lugares donde están tan lejos de nuestro punto de referencia. No fue allá, sino que aquí vino. Ah, sí, los testigos de Jehová estos son. Y este señor, a él se le reveló Jesucristo. Continúa mi trabajo. Anda a pedir donaciones. Anda a tocar las puertas de las casas. Y les decís, mira, Jesús quiere tu dinero porque él quiere que sea redimido. Eso lo enseñó este señor. Y él y su esposa, si bien es cierto, hicieron algo bueno como es luchar contra algo que no les parecía bien, en este caso el comunismo, y son ultraconservadores, pues también tienen este otro lado. Y el caso del asesinato del primer ministro, que la persona que lo asesinó lo hizo lleno de rabia porque su mamá donó el dinero que tenía para esa organización, la Iglesia de la Unificación, quitarle el dinero y dejarlo sin nada a sus hijos. Aquí están ellos, ¿verdad? Él ya murió. La señora Moon, como se le conoce a su esposa, ella es la que continuó el trabajo. Escuchen, el señor Moon se refería pues a sí mismo como presidente de la Asociación del Espíritu Santo. Miren, presidente de la Asociación del Espíritu Santo para la unificación del cristianismo mundial y se especializa en ceremonias de boda masiva. Cásense, pecadores, no estén fornicando, no estén en adulterio, cásense. ¿Cuáles son los vínculos que tenía el primer ministro? Bueno, ya les dije, él pertenecía a esa iglesia y la persona lo asesinó porque, ya les dije, pues quedaron en la calle debido a una donación que hizo la mamá de él. El autoproclamado Mesías, es decir, este señor Moon, adoptó enseguida un discurso marcadamente anticomunista, cuando sabemos que Jesucristo no vino a predicar política. Ahí las cosas de las religiones. Eso le permitió a él acercarse a líderes políticos conservadores de diferentes países. Él es era de Corea del Sur, pero
tuvo influencia en Corea del Norte, Japón, los Estados Unidos, donde fue un lugar donde vivió. Qué curioso, todos llegan a vivir a los Estados Unidos. María Piraquive, de Colombia, metida hasta las cachas con el narcotráfico en Estados Unidos. Cash Luna en Estados Unidos. Y los otros pastores que también se llegan a meter a los Estados Unidos. No hay almas que redimir aquí en América Latina, solo allá en Estados Unidos. Y desde allá dirigen todo su centro de operaciones. ¿Por qué? Porque el narcotráfico allá llega. Y como promueve el negocio de las armas, nunca ese jodido narcotráfico se va a desaparecer. Y en el negocio de las armas están metidos muchos países fabricantes de armas. No solo los gringos, no solo los rusos. Hay de todo en esta viña del Señor. Esta cosa que me interesó mucho, con una interpretación de la Biblia que hizo este señor, Moon, Sin Jong Moon, y como un rasgo más importante de celebrar esas bodas masivas para todos los adúlteros, llegó a ganar miles de simpatizantes, miles de adeptos, sobre todo en los años 80. Este señor Moon murió en el 2012 y decía él que tenían más de 3 millones de miembros, pero algunos expertos pusieron en entredicho todo esto que él había dicho, sino que más bien, en vez de ser 3 millones, eran apenas 250,000 personas, que en estos últimos años descendió a unos cuantos miles, y más con este suceso que se dio del asesinato al primer ministro, pues con mucha más razón. Antes de morir el señor Moon, como 4 años antes, le dio la presidencia, porque él era el presidente de lo que él creó, a su séptimo hijo, Yoon Jin-moon, que nació en Nueva York, y él tenía 28 años. Después de que murió el fundador, su hijo formó su propia organización. Él quería su propio billete. Quería su propio billete, no quería estar ahí recibiendo migajas. Me recuerda la serie El Reino que presentaron en Netflix. Ay, hasta el hijo también debía de seguir ganando money, teniendo su propia organización. Igualito a los hijos de Cash Luna, cada uno de ellos también son pastores y andan predicando por todo el mundo. Ay, el dinero debe de quedar en familia. Y no solo mi papá lo debe de ganar, lo tengo que ganar yo también. Ay, ¿qué es esto? Bien, después quien tomó las riendas del asunto fue la mamá de él, o sea, la señora Moon. Dice, oye, ¿qué te pasa? Este billete es nuestro. O a lo mejor ella actuó de buena fe y dice, no, esto no puede ser así, no puede haber división. Pero bien, esto no lo dice el artículo ni otros que he consultado. Después, este señor tuvo otra esposa, la segunda esposa de Moon, que es la actual líder del culto, se llama Ha Jahan Moon. La parte que fundó el hijo del fundador, o sea, el que hizo su propia organización, llamada Iglesia de la Paz Mundial, Iglesia de la Paz Mundial y el Santuario de la Unificación, tiene su sede en Pensilvania, Estados Unidos, donde nació nuestra amorosa organización de los Testigos de Jehová. Pensilvania, Estados Unidos. Medio Musa. Ja, ja. Por eso es de que no la quieren en Japón también, porque no es hecha en Japón, sino que es hecha en Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! Ni modo. También ahí en los Estados Unidos, esta organización es muy conocida por sus ceremonias masivas de bodas y con rifles AR-15
que consideran una herramienta fundamental para luchar contra el mundo satánico. ¿Cómo contradice esto a la Biblia en cuanto a lo que escribió el apóstol Pablo? No tenemos guerra contra carne ni sangre, sino que nuestra guerra es contra los espíritus del aire, las huestes de Satanás que andan en el espíritu del aire, que andan de manera invisible. Pero este señor, bueno, hasta con rifle AR-15, el negocio de las armas también coludido con las iglesias. Qué extraordinarias cosas las que uno se encuentra si se da a la investigación. Bueno, Japón es un país con unos índices bajísimos de delincuencia y todo el mundo está en estado de shock. ¿Por qué? Por eso que pasó contra el primer ministro Shinzo Abe. Pues bien, esto era lo que les tenía que compartir para hoy. Espero que me hagan llegar sus comentarios. Espero que la estén pasando de a verga, de a cachimba, decimos los nicas, que la estén pasando chingón, dicen los mexicanos. No sé cómo dicen en otros países, pero que la pasen bien. Yo los recuerdos que tengo de la época navideña es cuando era niña y que cantábamos en el coro de la iglesia los montones de cánticos navideños. Nicaragua se dice que es el país en el mundo que tiene más villancicos navideños. Yo cantaba en el coro, cantábamos los cantos navideños muy bonitos, hacíamos los dramas de la anunciación del ángel a María, la visita de los ángeles, la visita de los pastores. eh, Hacíamos también el drama de los Reyes Magos, la escenificación de los Reyes Magos, todo eso muy bonito. Y recibíamos regalos. Mi mamá, pues aquí en Nicaragua se acostumbra que la gente estrene ropa nueva, zapatos nuevos, todo nuevo, hasta el calzón nuevo, ropa interior nueva. Y tanto el 24 de diciembre como el 31. Pues mi mamá, pues como toda pobretona, no podía darnos, pobretona pero responsable, porque existen gente pobre que le daban una prioridad excesiva a comprar estrenos, ropa nueva, comprar los juguetes, aunque después quedaran en enero hasta las cachas de deuda. Mi mamá no nos daba eso. Nosotros nos sentíamos muy tristes, sí, porque todo el mundo estrenando, todo el mundo con juguete y nosotros con la misma mierda de ropa y sin juguete. Y los únicos juguetes que teníamos eran los que nos daban en la iglesia. Por eso esa parte de mi vida muy, muy, muy alegre, muy bonita. Y antes de la Navidad, de toda esa celebración en la iglesia, pasábamos 1 o 2 semanas en escuela de vacaciones, donde ahí nos enseñaban a bordar, a pintar, a tejer, trabajos manuales, cosas pues que ayudan mucho a los niños. Íbamos, me acuerdo, de 8 de la mañana a 11 del día y teníamos un recreo donde se nos daba un refrigerio. Todo eso pues fue muy, 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 muy bonito. Nosotros adornábamos la iglesia con todo lo que habíamos aprendido en la escuela de vacaciones, adornábamos, poníamos el árbol, la estrella, los Santa Claus, los ángeles, todo eso muy bonito. Esa es la parte que yo mucho extraño. Y después cuando ya eh, estuve en la parte de la adolescencia, fui maestra de la escuela de niños, escuela dominical, de niños así en diferentes edades, y también les transmití a ellos lo que yo también aprendí en esas escuelas de vacaciones y en la iglesia, cantando, los ensayábamos a los niños para cantar, y bueno, fue muy bonita esa parte de mi vida. Y bueno, será que ya hasta aquí todo lo que tengo para hoy. Y será hasta la próxima. Prometí que este programa lo iba a hacer el, el martes o el miércoles de esta semana que pasó. Pero bueno, no pude.
fui a retirar mi bono al supermercado y la fila estaba grande, se llena, pues en estos días no pude, hubieron muchas cosas, un día tuve 2 citas el mismo día y esos viajes me hacen venir muy, muy, muy cansada. Pero bueno, aquí estamos, alegres, pasándola chingón, pasándola pura dinamita, diaca. Bueno, esto el puro dinamita es mío, porque aquí ella le dije, dia verga, diaca chimba, diaca. Así somos los nicas, mal hablados, lo decimos con placer, con sabor, así como los besos de los amantes. Hasta la próxima, que la pasen chingón, que la pasen día verga.